Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. En este marco tan precioso y en este momento cercano al atardecer. Como os digo, para nosotros es una gran alegría que estéis aquí, os lo agradecemos y también estamos muy agradecidos al editorial que cuente con nosotros y por supuesto al autor que nos permita disfrutar de esta presentación en este marco. Y sin más, agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí y cuando terminemos estaremos también encantados de de tomar una copita con vosotros, gracias a la colaboración de los patrocinadores habituales del Club Náutico, que son Barbadillo y Heineken. Y sin más, le doy la palabra a Juan de la editorial. Muchas gracias. Buenas noches. En nombre de Librería Forum y del Real Club Náutico de Sanlúcar. ¿Se oye? Ya estamos, ¿no? Sí. Decía que buenas noches en nombre de Librería Forum y del Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto literario en el que vamos a presentar el nuevo libro del escritor sanluqueño Ignacio Arrabal. Una novela publicada por la editorial sevillana Anantes que lleva por título Personajes de novela. En Librería Forum acabamos de rebasar la barrera de los 25 años desde que iniciamos nuestra andadura allá por el año 1997. En este tiempo hemos sido testigos de los grandes cambios que se han producido en el mundo del libro y de la cultura en general. Aunque sentado hoy aquí junto a Ignacio Arrabal no lo parece. La revolución digital ha significado para el libro impreso y para la creación literaria lo que Gutenberg significó para los manuscritos medievales y los pacientes amanuenses. Todo ha cambiado radicalmente y muy rápido. Basta echar un vistazo a algunas de aquellas revistas artesanales de los 80 y los 90 en los que todos publicamos nuestros primeros versos. Todavía a finales de los 90, publicar un libro era un asunto verdaderamente complicado. O eras un escritor consagrado que publicaba en editoriales como John Manda, o ganabas un premio literario que conllevara la publicación de la obra y de ese modo iniciar el ascenso en tu carrera literaria,
o, sobre todo, en el caso de obras no literarias, dependía de que alguna institución pública tuviese a bien publicar su trabajo después de mucha existencia y muchas negativas. Para todos los demás, ver su obra impresa, negro sobre blanco, era un sueño de difícil cumplimiento, lleno de tropiezos y sacrificios. Por eso, cuando algún escritor local conseguía publicar un libro, su presentación pública era todo un acontecimiento, un acto cultural y social de primer orden en una ciudad hambrienta de actividades culturales. Por ello, cuando en torno al año 2000 surgieron dos propuestas que ofrecían a los jóvenes poetas sanluqueños la posibilidad de ver publicados sus poemas, convergieron en torno a ellas un variopinto grupo de escritores cuyas afinidades pronto trascendieron el ámbito meramente literario. Estos hitos literarios inaugurales, por llamarlo de alguna forma, fueron la recopilación de poetas en Sanlúcar que llevó a cabo Elías Doñana y la publicación de los pliegos de poesía a la luz editados por la Fundación Municipal de Cultura. No sé si se puede definir como una generación literaria, aunque a mi juicio reúne todas las características. La de aquellos jóvenes escritores sanluqueños que desde entonces y durante un cuarto de siglo han llevado el peso de la creación literaria en Sanlúcar de Barrameda y aún hoy, ya cincuentones en su mayoría, siguen conservando su prestigio y su vitalidad creativa, como prueba el hecho de que en este mismo año la mayoría de ellos han dado a luz un nuevo libro. Ignacio Raval se integró pronto en este grupo poético, sobre todo tras la publicación en 2003 de su primer poemario, La palabra tiempo, al que luego seguirían otros tres: La superficie del aire en 2005, Los sueños intactos en 2007, que obtuvo el premio Ángaro de poesía, y La luz inversa en 2011, galardonado también con el premio Paul Beckett. Tras estos 4 poemarios, y a pesar de su magnífica acogida, decidió dejar a un lado la lírica, aún que por poco tiempo, para probar en el género narrativo. Primero con un libro de relatos, Las vidas invisibles, publicado en 2014, y luego con 3 novelas, todas editadas por Anantes, siendo la que presentamos hoy su cuarta incursión en este género literario. Para presentarnos personajes de novela, nos acompaña hoy Rafael Montaña, un conocido comunicador de radio y televisión, cuya pasión por el coleccionismo y sobre todo por la iconografía y la imagen publicitaria de la Manzanilla le ha llevado a publicar ese mismo año un ensayo titulado La industria bodeguera de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales y universales en el siglo XIX, editado por Penitencias. De modo que tenemos en esta mesa a un poeta que ha encontrado su lugar en el mundo de la narrativa y la crítica literaria, a un comunicador audiovisual que se ha encontrado en el género ensayístico, y este que les habla, especialista, muy a mi pesar, en el discurso panegírico de las presentaciones de libros. Esperemos que disfruten del acto. Tiene la palabra Rafael Montaña. Sí, se me oye, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer encontrarme aquí con cada uno de vosotros. Agradecer, por supuesto, al Real Club Náutico por este magnífico espacio, tan veraniego, tan sanluqueño, tan nuestro, y yo creo que un sitio genial y especial para presentar un libro y hablar de literatura y de cultura en esta Sanlúcar veraniega. Agradecer, por supuesto, a Juan su presentación como esa punta de lanza en la edición y distribución de libros, no solamente en Sanlúcar, sino para toda la provincia, y esos 25 años que yo no lo sabía, pero es un mérito, ¿no? y un auténtico privilegio que podamos contar en Sanlúcar con este negocio y con la facilidad que nos da para todos a la hora de adquirir literatura y historia. Bueno, como no puede ser de otra manera, agradecer a mi amigo Ignacio que me haya dado la posibilidad de estar hoy aquí para presentar su último trabajo literario, que se llama Personajes de novela, ¿no? Porque en el fondo, como yo le dije a él, todos realmente somos de alguna u otra manera personajes de novela. Bien, hablaba Juan sobre el movimiento cultural, sobre los libros, y qué interesante es, ¿no? Porque Sanlúcar de Barrameda no solamente tiene patrimonio, solamente tiene gastronomía, tiene vinos y tiene una esencia marinera especial, sino que tiene un movimiento cultural totalmente envidiable. Pero envidiable, es algo que he dicho muchísimas veces en los programas de televisión, en las entrevistas,
que aquí se presenta un libro prácticamente todas las semanas, ¿no? Y que tenemos un movimiento cultural envidiable que yo creo que incluso supera a otras localidades de nuestro entorno, que nos duplica en personas, ¿no? En habitantes, ¿no? Bueno, la verdad que eso hace que sea muy rica. Además, mira, la semana pasada presentamos en los Jardines del Botánico, se presentó un libro como colofón, ¿no?, al 5º centenario, que estamos ya en este último trayecto, un libro que se llama Sanlúcar de Barrameda en la primera vuelta al mundo, ¿no? Bueno, la verdad que un libro que se hizo para demostrar, ¿no?, cómo podía ser la Sanlúcar de Magallanes y Elcano. Y en la mesa de presentación, Romero Tallafigo dijo una cosa muy interesante que corrobora lo que estoy diciendo, que Sanlúcar no solamente vende o tiene una rica gastronomía, sino que tiene una riquísima elaboración de trabajos de investigación, de novela, de poesía, de literatura, que nos hace una ciudad especial para eso, ¿no? Y una muestra de todo esto es que hoy estamos aquí presentando el libro de Ignacio. Bien, yo a Ignacio lo conozco desde hace algunos años. Él ha estado en Café de Levante, en nuestros programas ha estado en más de 2 ocasiones, donde no solamente hemos hablado de su creación literaria, de sus personajes, de las historias, de cómo crea literatura, sino que también he intentado siempre buscar la persona, ¿no? Abrir el alma en par de Ignacio para que nos cuente cómo es el alma realmente de un escritor, ¿no? Y eso me ha valido para conocerlo personalmente. Ignacio yo creo que tiene un calado intelectual muy profundo, y eso es dado a que es un gran lector. Además es algo que él me lo ha comentado a mí, y es que él es escritor porque lee mucho, mucha novela contemporánea, tiene una biblioteca cuidada, una biblioteca excelsa, y eso le hace rodearse de grandes escritores y absorber toda esa sustancia que hace que a la hora de escribir todo sea muy fructífero. Yo he disfrutado mucho con sus libros. Me acuerdo de sus últimas novelas que yo he leído, como Hasta que sea verano, que fue una novela que me gustó muchísimo. El rasgo suplementario, que fue una novela también muy potente, muy intensa. Los ofendidos, que para mí ha sido una de las novelas que más me ha impactado de las últimas que he leído, por esa oscuridad, esa aridez del ser humano, esas descripciones milimetradas. A mí me parece un trabajo de un calado intelectual y de una pluma literaria envidiable. En uno de esos programas, Ignacio me decía: mira, Rafa, yo tardo mucho en escribir un libro, pero ¿sabes por qué? Porque yo no sirvo para escribir 24 o 25 cuartillas en un día. Yo necesito sentarme y cuadrar cada frase, cada párrafo, cada palabra en su justo momento, en su justa medida. El castellano es muy rico, tiene variantes de todo tipo. Tenemos palabras, acepciones, sinónimos para darle sentido a todo lo que queremos decir. Pero él no busca una palabra, él busca la palabra, exacta, milimetrada, cuadrada, como la pieza de un puzzle, para que el texto sea totalmente redondo. Y eso se nota en todos los libros de Ignacio, con lo cual he disfrutado muchísimo con su literatura y con sus personajes. Crea una sinergia magnífica, porque cuando lees sus novelas, hay un camino paralelo entre las historias de sus personajes con realmente tu vida, ¿no? O sea, hay un momento en que te impregnas totalmente de esa literatura y hace que sus problemas, que sus alegrías, que sus frustraciones sean tuyas, y eso lo consigue grandes escritores. Yo tengo que reconocer que yo no sé presentar un libro. Yo no he presentado un libro jamás, es la primera vez que lo hago, y creo que realmente no sé hacerlo. Pero en cambio, si me lo permiten, yo creo que sí tengo algo de idea a la hora de presentar un programa de televisión que precisamente habla de libros. Y como yo realmente no sé presentar un libro, pero creo que sí sé presentar un programa de televisión que habla precisamente de libros, hoy aquí en el Real Club Náutico me vais a permitir que hagamos esta presentación como si fuera un programa de televisión, porque en eso creo que sí sé hacerlo. Y para este caso tenemos el libro que se llama Personajes de novela. Ignacio Arrabal. Bueno, Ignacio Arrabal vuelve a sorprendernos con un nuevo trabajo literario. Un nuevo proyecto creador de vidas paralelas que hacen que en cierta forma
volvamos a mirarnos en el espejo de nuestras realidades más latentes y palpables. Porque Personajes de novela no es una historia imaginaria. No, definitivamente no lo es. Personajes de novela es el baúl de nuestras ambiciones, de nuestras derrotas, de nuestras alegrías, de nuestras conciencias, de nuestros recuerdos, de nuestras luchas y de lo que podríamos llamar como la cara B de nuestra vida. Este nuevo trabajo novelado de mi querido amigo Ignacio está escrito con un gusto exquisito. Se desarrolla ágil y de virtuosas formas por la vida de sus personajes, seleccionando cuidadosamente cada párrafo, cada palabra, como si de una pieza de un puzzle se tratase. Es una métrica milimétrica, cual manos de carpintero. Es una combinación de gotas espirituosas en su justa medida, como si de un maestro perfumero se tratase. Su ambientación se desarrolla de una forma cálida y armoniosa, desgranando la vida de sus personajes como si granos de una mazorca de maíz fuesen. Consigue introducirnos en un mundo paralelo donde cabeza y corazón combaten en un frente de guerra casi interminable. El Pen York es un oasis creado por y para sus personajes, donde se teje una vida con un final diferente y modelado a sus propias ambiciones. Aquellas paredes oyen cada frase dicha, cada palabra arrojada sobre el mostrador, donde se entremezclan con un whisky estilo Gosford o un Grey Goose. Bueno, esas palabras son escrutadas en su máxima expresión, donde una mirada o un gesto pueden cambiar para siempre el destino de sus moradores. Sigo pensando que Personajes de novela no es una historia sin más, porque en nuestras vidas, en las propias oquedades de nuestras entrañas, todos tenemos un Pen York con las puertas abiertas de par en par. Una taberna con personajes de novela, donde ahogar, en cierta forma, nuestras penas. El alma del ser humano es un abismo siempre difícil de sondear. La vida, como dijo el doctor Ballesteros, no cabe solo en un libro. Por eso Ignacio ha buceado en otras almas, como Mario Vargas Llosa, Ricardo Piglia, Matías Senar, Hunter S. Thompson, Elena Garro, Ryszard Kapuscinski, Georgi Markov, Walter Carlson Malkurters, Francis Scott Fitzgerald, Gay Talese, María Claudio Alben Munte o Eduardo Berti. Y entre estos menesteres, Ignacio descubre que la habitación olía a lluvia seca y a aire cansado. Personajes de novela es la voz cálida y sensual de Miami Sweet, mientras es observado por la mirada lasciva y casi erecta de la fauna varonil del Manhattan. Es la fascinación que crea Martín Sawyer, la tristeza infinita de Julia o la indiferencia al ser humano de James el Peligroso. Es esto y mucho más, y tiene como punto de encuentro una ciudad perdida, como una consecuencia necesaria. Aquel espacio vital era el recipiente lógico para que todos los que huían de su pasado, un pasado guardado y ordenado meticulosamente en una maleta de viaje, un pasado que siempre vuelve. Tras leer sus libros y bucear en el alma del propio escritor, por fin creo haber descubierto qué significa la literatura para Ignacio Arrabal, pues entre sus líneas encontramos la siguiente definición. Cada palabra es una expectativa, una promesa que enciende una llama que no se apaga jamás. Pero ¿sabéis qué? Que el Pen York se encuentra en cada sitio, en cada rincón del mundo, porque somos nosotros quienes lo creamos cuando olvidamos nuestra valija de problemas y de frustraciones. El Pen York y sus personajes existen porque existimos nosotros. Y lo tengo muy claro, Personajes de novela no es una ficción. No, definitivamente, personajes de novela somos todos y cada uno de nosotros. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os ha hablado, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a este club náutico aquí en Sanlúcar de Barrameda, donde vamos a hablar de personajes de novela y vamos a hablar con Ignacio Arrabal de su literatura. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahora por supuesto nuestro amigo autor Ignacio. Vamos a darle un enfoque un poco más
más televisivo. Ignacio, ha sido un verdadero placer tu invitación, espero que tu trabajo te haya colmado de alegría y que puedas, bueno, pues que podamos seguir disfrutando de tu literatura durante mucho tiempo. Bueno, buenas noches, gracias Rafa. Antes de empezar la charla que vamos a tener Rafa y yo, me vais a permitir que tenga unas palabras de agradecimiento previas. En primer lugar al Club Náutico, por ceder generosamente este sitio, por apoyar todos los años a los actos culturales que se hacen, a Forum, por seguir siendo, después de 25 años, un bastión de los libros en Sanlúcar, a Juan y a Toñi, por supuesto, por el cariño que siempre han tenido conmigo y por la amistad y por otros 25 años más como mínimo. A Anantes, la editorial donde he publicado todas mis novelas y que se ha convertido no solo en mi casa literaria, sino en mi casa física, en mis amigos y en casi una parte de mi familia. A todos vosotros, por supuesto, muchas gracias por estar aquí, por arroparme. Siempre es importante presentar un libro, importante contar con amigos y con gente que lo arropen a uno. A Rafa, ¿qué le voy a decir? El tío dice que no sabe presentar un libro, y luego suelta lo que ha soltado, pues ya entonces poco más voy a decir yo. A mí y a mis hijos siempre tengo unas palabras para ellos, porque ya mis hijos, con pequeños que son, ya saben que hay momentos en que su padre no está, y aunque me hablen yo no estoy porque estoy pensando en el libro, en una frase, en una palabra, y Mimi pues me permite evadirme completamente de un montón de cosas para encerrarme a escribir. Aunque bueno, últimamente lo lleva mejor porque nos estamos forrando vendiendo libros, entonces ella está encantada con que yo me meta en la habitación a leer, a escribir. Y nada, muchas gracias a todos, vamos a pasar un ratito de charla y literatura y luego nos tomaremos unas copas y compartiremos las impresiones. Así que Rafa, tú eres el que manda y el que maneja esto. Bueno, en sus primeras hojas en el libro, él dice: a mis años, la ambición es un rumor que se desvanece, que se acaba convirtiendo en un detalle sin importancia. Posiblemente, en mi caso, la emoción se encuentra más en la paciencia. En algún momento, y como he dicho anteriormente, él me decía de esa paciencia a la hora de escribir. Yo le preguntaría ahora a Ignacio si realmente es la paciencia un arma a la hora de crear literatura, Ignacio. Sí, mira, un escritor me dijo una vez charlando que dice: nunca hay que tener prisa por terminar de escribir un libro. Y yo le contesté y digo: no, lo que no hay que tener prisa es por empezarlo. Es decir, antes de ponerte a escribir hay que tener las cosas muy claras, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir este libro, que iba a ser, y de hecho es muy literario, es básicamente literario, decidí que el narrador, que no es el principal protagonista, sino es uno que va como un Sancho Panza junto al protagonista de la novela, yo decidí que para hablar de literatura fuera una persona mayor, que no ha tenido éxito en la literatura, con lo cual él dice, la euforia o el triunfo literario no es mi terreno. Entonces voy a escribir de la literatura desde una edad que ya me mantiene muy al margen de todo lo que es la literatura, ¿no? Y quise poner ese contrapunto de que alguien que escribiera de literatura desde fuera de la literatura. Bueno, Ignacio, ¿por qué, tras escribir Los Ofendidos, por qué nace, en este caso, Personajes de novela? ¿Y cómo nace? Mira, Personajes de novela probablemente nació hace 30 años, cuando yo empecé a leer, porque yo siempre me he preguntado qué pasa con ciertos personajes, ¿no? Todos leemos novelas y hay personajes que nos dan mucha pena que no tengan otra vida, otra oportunidad. Entonces eso es algo que siempre ha latido en mí, ¿no? Y luego me he dado cuenta que no soy el único que piensa así o que tiene esa inquietud. Julio Manuel de la Rosa, el escritor que volvió a redescubrir para todo el mundo, Pepe Jurado, que está aquí sentado, con un libro magnífico que escribió sobre su trabajo, pues Julio Manuel de la Rosa me contó que en un congreso que hubo de Saramago, la viuda de Saramago, Pilar del Río, le dijo:
le dijo, oye Julio, ¿te has dado cuenta que el libro que escribió mi marido, La muerte, el año de la muerte de Ricardo Reis, ese libro pide una continuidad, hay personajes que piden una continuidad? Y esa charla en petit comité entre ellos, Julio Manuel la recogió y le sirvió para escribir Los Círculos de Noviembre, que es una novela de Julio Manuel de la Rosa que recomiendo porque es una auténtica maravilla. Entonces yo, bueno, me iba dando cuenta que había gente que también se preguntaba, oye, que hay libros que tienen continuidad. Luego Carlos, mi amigo Carlos que está aquí, él a lo mejor no se acuerda porque es un poco despistado, pero cuando presentamos el libro Hasta que sea verano en Jerez, él me preguntó, oye, ¿y qué pasa con estos personajes luego? Ha acabado el verano, ha terminado el verano, ¿y luego qué pasa con ellos? Y me di cuenta de, oye, que no era el único loco que se preguntaba por los personajes. Por la continuidad. Todo ese germen, un día, pues, digo yo, oye, pues igual hay algo ahí, ¿no? Tenías la mitad del trabajo hecho, porque al coger personajes de otras novelas, ya los personajes lo tenía, su forma de ser y su... Ahí nace un personaje que es Martín Soller, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Que es de esas personas atrayentes, influyentes, que pueden llegar a cambiar vidas y pareceres, ¿no? ¿Tú crees que realmente en nuestras vidas todos tenemos cerca algún Martín Soller que puede influirnos? Bueno, Martín Soller es un personaje que es de creación propia, es prácticamente el único, ¿no? Alguno más hay por ahí, ¿no? Porque también he intentado jugar hablando de libros, pero el personaje que nombro de algún libro no está en ese libro, pero bueno, eso... Pero Martín Soller es un tipo complejo, es un tipo que huye de algo que no puede huir nadie, porque intenta huir de sí mismo y huye de una realidad que no es la suya, porque es la realidad de Elena Garro, que es la escritora que escribió su libro. Entonces él intenta huir de un montón de cosas para salvar algo tan básico y tan bonito como un amor que es imposible, porque ya era imposible en el libro del que proviene ese personaje, en el mío no deja de ser imposible, es más, es trágico. Entonces es un personaje muy, muy complejo que huye de todo y él es el que crea este bar, porque es algo que en todas mis novelas hay un bar, que es el Pen York, donde él reúne a todos estos personajes que va encontrando por ahí dispersos por el mundo. Dice, todo lo que llega tarde es peor incluso que lo que no llega nunca. Me imagino, Ignacio, que lo único que no llega nunca tarde es el amor por los libros y por esa escritura, ¿verdad? Bueno, no, la verdad es que no. Esta mañana he estado charlando en la radio con Raúl Herrera y me ha preguntado por cómo comencé a leer, ¿no? Y le dije que hay una idea que tengo por ahí de escribir un libro así, ¿no? Sobre una especie de biografía mía literaria, con mis comienzos, mis libros, los libros que han sido importantes para mí. Y bueno, para leer, para las cosas buenas nunca es tarde para leer, nunca es tarde para tomarte una copa con un amigo que no ves, nunca es tarde para algo bueno, ¿no? Y bueno, yo empecé a leer porque la Mili, los que estáis aquí, que hayáis hecho el servicio militar, sabéis que se tiene muchísimo tiempo libre sin absolutamente nada que hacer. Y a ese tiempo que yo tenía libre se unió que yo hice allí un grupo de amigos que eran bastante mayor que yo, que ya tenían el hábito de la lectura. Y ahí empecé yo a leer, ¿no? Pero nunca es tarde para la lectura. También le decía esta mañana a Raúl que, por ejemplo, yo envidio a todas las personas que no hayan leído, por ejemplo, 100 años de soledad. Porque leer 100 años de soledad por primera vez es algo totalmente magnífico, es algo que a mí me cambió totalmente mi vida. Entonces, alguien que no lo haya leído, yo lo envidio. Así que ya os animo a que le empecéis, por ejemplo, por 100 años de soledad. Dice, comencé a preguntarme en este momento, ¿cómo se escribe una novela? ¿De qué manera entra el escritor en ese denso azar de las palabras? ¿Y de qué modo ha de aislarse y cortar todo contacto con el mundo como si no existiera a partir de entonces el más mínimo indicio de sus certezas? Y sobre todo me pregunté si el escritor se cuestiona sobre el destino de sus personajes después de la narración. Sí, como me estaba contando Martín Soller. Ignacio, ¿cómo se escribe una novela y no morir de frustración en el intento?
Bueno, pues no lo sé. De hecho, esa pregunta es mía, ¿no? Es decir, yo pongo en el libro que yo no sé cómo se escribe una novela ni nada. Mira, hoy he escrito el primer folio de algo que puede llegar a ser una novela, pero no sé cómo lo he hecho. No sé no lo sé. Hay algo, probablemente que llevas días dándole vueltas y que bueno, un día empieza a tomar forma, pero yo realmente no sé cómo tomar. Además, hay gente que escribe las novelas y tiene un corcho de esto y va poniendo notas y personajes y esto, y lo tiene todo muy estudiado. ¿Como una novela policíaca? Sí, y lo tiene todo. ¿Una escena policíaca? Sí. Y yo me volvería loco haciendo eso así. O sea, yo no sé ni cómo escribe, no tengo ni idea cómo se escribe una novela. Bueno, ahí también hay una frase muy buena que dice: el hombre paga un precio muy elevado por mirar al mundo de forma equivocada. ¿Crees, Ignacio, o eres de los que piensan que la sociedad castiga a los que no siguen ese redil establecido? Bueno, también hay gente que se deja castigar muy fácilmente, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, sí es verdad que hay unos cánones y todo el mundo en cierta forma seguimos unas normas, otros otras, pero todo el mundo nos movemos dentro de unas normas y de una historia. Sí es verdad que hay gente que se deja avasallar más rápido que otros, pero bueno, yo que soy liberal, a mí es que me importa poco los demás, lo que haga la gente. Hablas en el libro, como él ha comentado, se habla mucho del penjor, ¿no? Que es una taberna, un bar donde se reúnen los personajes, ¿no?, de la novela, y ahí donde se teje en gran parte la historia del libro, ¿verdad? Entendemos que en esta vida realmente cada uno de nosotros tenemos nuestro penjor particular, ¿no? En este caso, ¿tú también lo tienes, Ignacio? No, yo tengo varios penjor, yo tengo varios. Sí, todo el mundo tiene un bar, tiene 2, tiene 50. Es decir, cuando tú te reúnes a hablar con los amigos, la tercera palabra es recuerda el bar. Es decir, claro, todo el mundo. Luego el penjor es mucho más que un bar donde tomarse una copa, claro, ¿no? Es un refugio de todos estos personajes que realmente, porque lo que la novela, digamos, trata de exponer es decir, bueno, tú te has leído una novela que existe, porque todas las novelas que yo nombro en mi libro existen realmente. Entonces, lo que el libro plantea es decir, bueno, sí, tú te has terminado de leer una novela, estás en tu casa, te has leído una novela, la has cerrado, la has puesto en la estantería, pero es que los personajes siguen estando en el mundo. Entonces, para ellos es un refugio, se han quedado sin su novela, como si a ti te echan de tu casa y te quitan a todas tus personas cercanas. Pues igual, esta gente lo han echado de sus novelas, están por ahí vagando por el mundo, y este Martín Soller se dedica a buscarlos y a traerlos al penjor, ¿no? Oye, Ignacio, ¿es Personajes de novela un recorrido por tu biblioteca? Bueno, por una parte muy pequeña de mi biblioteca, porque se nombran creo que 13 o 14 novelas, por una parte pequeña, pero sí, claro, es una biografía. También trata mucho de transmitir mi amor por la literatura, ¿no? Es decir, de que la gente entienda de que yo no escribo por escribir, sino que yo escribo porque leo, y que no tendría para mí ningún sentido escribir si no leyera. Bueno, me vas a permitir que vuelva a leer otro parrafito del libro que dice: desde la perspectiva de la narrativa, el concepto de que la realidad es un recurso de la ficción, creo que será entendido simplemente como una extravagancia, o quizá, lo que sería como una estrategia literaria. ¿Puedes resumir esta frase, la manera que tú tienes de entender la literatura? No la entiendo, ni la frase, ni... Es decir, no sé, no es que no sé qué es la literatura, cada uno tendrá su idea de lo que es la literatura. Para mí la literatura es sentarme a leer, eso es la literatura. Luego, cuando me he leído a lo mejor 100 o 150 libros, me entra una necesidad de escribir. Pero para mí la literatura es leer. Yo tengo ganas de llegar esta noche a mi casa para leer, no para escribir. Porque estoy pensando en el libro que estoy leyendo, además un escritor que es la primera vez que lo leo, que lo he descubierto, un argentino que se llama Sergio Chevkov, y tengo ganas de llegar para leer y no para escribir. Entonces, para mí la literatura es sentarme a leer. Todo lo demás, los libros, la poesía, la novela, todo lo demás es accesorio al hecho de leer. Claro. Existen dos sitios también muy diferenciados, que es el penjor y el publicans, donde se desarrollan vidas paralelas, pero con historias totalmente diferentes, pero realmente tienen un mismo sitio, que es
el sitio donde desahogan quizás las personas sus Sí, problemas, ¿verdad? El Publican existe también, es un bar que está en Manhasset, que es una ciudad que está cerca de Nueva York, y existe el Publicans, se llamaba Dickens, el principio se llamaba el bar Dickens, luego pasó a ser Publicans y ahora le han vuelto, porque sigue existiendo, y está donde dice que está, en Planton Road, y sigue existiendo, le han cambiado el nombre. Ya no es el bar del que se habla aquí, que es un bar de una taberna de donde van todos los trabajadores después de acabar el trabajo, se cuentan sus penas, sino que ahora es un bar que hace hamburguesas de diseño y cosas de estas. Pero el bar sigue existiendo y no sé si se llama Publican o no, pero está en el mismo local y todo, ¿no? Y el Pen York es mi versión de ese Publicans, que el Publican existe porque está en un libro que se llama El bar de las grandes esperanzas. Y el Pen York yo lo hago a semejanza de este Publican. Bueno, ¿tienen tus obras un 87,30% de especulación? Sí, o más. O más, totalmente. Es una especulación pura y dura. Especulo tanto que hablo de libros que existen, pero que yo me invento cosas que no... Por ejemplo, James el Peligroso, que es un personaje que sale en mi novela, yo hago referencia a él en la novela Miedo y asco en Las Vegas, pero James el Peligroso no está en esa novela, no sale. Yo me invento al personaje, lo meto en esa novela y luego lo vuelvo a rescatar para meterlo en la mía. O sea que fíjate si se especula. Sí, se especula, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿piensas que en cierta forma todos tenemos a alguien que algún día podría escribir una novela o parte de nuestra vida? Sí, además, lo curioso de estos de personajes de novela, o sea, de lo que tú dijiste al principio, que todos de una forma o de otra somos personajes de novela. Si alguien escribiera sobre nosotros, nos daríamos cuenta lo distintos que nos ven y que realmente un personaje de novela es alguien que tú puedes moldear de una forma o de otra, ¿no? Y seríamos muy distintos si alguien escribiera sobre nosotros. Dice, marcharse de los sitios parece fácil, pero no lo es. Uno nunca sabe cómo puede terminar una aventura que emprende sin la menor garantía y acaba echando de menos lo que deja atrás. Ignacio, ¿eres hombre de zona de confort o te gusta tener la maleta preparada para nuevos retos? Si yo no quisiera salir de mi zona de confort, no he escrito 4 novelas totalmente distintas, completamente distintas. Si no quisiera salir de mi zona de confort, en vez de escribir personajes de novela, hubiera escrito otra vez Los Ofendidos, que es la novela que más satisfacciones me ha dado de las que he escrito hasta ahora. Lo comentaba antes, está allí José Ángel Lucena, que es un escritor de Chipiona, lo comentaba al principio, es una novela que yo me completamente lleno de dudas, que estuve a punto de decirle al editor que no la publicara, y es la que más satisfacciones me ha dado en todos los aspectos. Entonces, si yo no quisiera salir de mi zona de confort, hubiera puesto a escribir algo muy parecido a Los Ofendidos. Sin embargo, he escrito algo que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, lo hecho está. No se puede repetir, no hay nada peor, hay algo mucho peor que el plagio, que es el autoplagio, o sea, plagiarte a ti mismo, ¿no? Eso es, entonces, no existe la zona de confort. Bueno, hay una frase que yo creo que para terminar, que es lapidaria, ¿no? ¿Has escrito la novela que todo el mundo esperaba? No, ni siquiera he escrito la que yo esperaba, ¿no? Es decir, he escrito otra cosa que estará bien o mal, pero que no es ni siquiera lo que yo esperaba. Probablemente no tan mala como yo creo, ni tan buena como tú has contado, que todo lo que yo venda hoy es gracias a él, ¿no? No, nunca, espero no escribir nunca la novela que yo espero, porque el día que escriba esa novela no volveré a escribir. Hombre, digo esto porque en el libro lo vais a ver, ¿no? Si se ha escrito la novela que todo el mundo él esperaba. Es una frase grandilocuente que intenta un poco, no atrapar al lector, sino que el lector diga, pero bueno, este tío que se ha creído, ¿no? A ver que por lo menos ya que ha dicho esta tontería, a ver qué me cuenta después, ¿no? Bueno, pero no es más que imagino eso. que satisfecho con el trabajo, ¿no? O en el libro. Sí, un libro nunca se termina de escribir, simplemente, sé qué escritor dijo esto, que simplemente se entrega al editor, pero que uno nunca deja de escribir un libro. Yo nunca leo, el libro cuando lo edito nunca lo leo, porque si lo leyera lo corregiría entero, claro. Entonces prefiero no. Satisfecho, ahí está, yo sí, entiendo que
que es lo mejor que he podido hacer en este momento y lo mejor que he podido escribir, así que dentro de lo que cabe. Pues nada, yo espero que a todos nuestros amigos que están hoy aquí les guste el trabajo. A mí particularmente me ha parecido un trabajo muy gratificante. Ignacio, muchísimas gracias y te dejo ahora con Juan y que te puedas despedir. Bueno, pues nada, yo muchas gracias a todo el mundo, a vosotros. Ahora está allí Heineken y Bodegas Barbadillo, que nos van a refrescar el gañote. Volver a daros las gracias y bueno, que nada, que compréis el libro, 2 o 3 cada uno, no hay límite, y que nada, que ahora charlaremos y nos tomaremos unas cuantas copas y encantado. Muchas gracias. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.